Adrián y mi compañera de piso, Serena, se besaban. Reacios a separarse, profundamente cariñosos. Me quedé mirando la escena con la mirada perdida, sintiendo como si me destrozaran el corazón. Había anticipado esta situación desde el momento en que acepté ayudarlo a perseguir a Serena, pero cuando sucedió, me quedé sorprendida. Estaban tan concentrados en su beso que no notaron que había alguien detrás. ¿Vienes a mi casa esta noche?, preguntó la voz de Adrián, ronca y aterradora en la silenciosa noche. Mi corazón se desplomó al instante por sus palabras, completamente congelado. ¿Así que ya habían llegado a este punto? Serena le dio un puñetazo suave, con una risa en la voz. ¿En qué te crees? Esta noche le prometí a Elena que la ayudaría con su tesis. Parecían tener las frentes juntas, e incluso con cierta distancia, se veían muy íntimos y tiernos. Tras verla arriba, Adrián se giró y por fin me vio. ¿Elena? Se borró la sonrisa del rostro. Aparté la mirada con rigidez, sin atreverme a mirarlo, luchando por controlar mis emociones mientras caminaba hacia el dormitorio. La escena de ahora me impactó profundamente, una oleada interminable de amargura y renuencia me invadió el corazón, dificultándome la respiración. Adrián y yo somos buenos amigos desde hace 10 años, y nunca lo he visto ser cortés con ninguna chica. Para mí siempre ha sido frío y racional. Estaba tan lúcida que incluso dudé que a sus ojos, yo fuera solo una compañera de juegos con género difuso. Esa fue la primera vez que lo vi mostrar emociones. Obviamente solo se conocían desde hacía 10 días. Solo 10 días. Pero estuve enamorada de Adrián durante 10 años, casi toda mi juventud. En aquel entonces, reprobé el examen de admisión a la universidad, y no pude ir a la misma que él. Más tarde repetí el curso y tras finalmente entrar en la universidad, me vi obligada a irme a otra ciudad por un error al rellenar mi solicitud. Durante toda la universidad, apenas mantuvimos contacto. Ahora que él acaba de empezar su carrera y yo estoy ocupada con mi tesis de graduación, nos comunicamos aún menos. Cada vez que quiero ir a verlo, se niega sin dudarlo. Elena, estoy muy ocupada. A veces no puedo evitar llamarlo por vídeo, pero después de unas pocas palabras, tiene que ponerse a trabajar de nuevo. Sé que no tengo derecho a culparlo. En su corazón, solo soy una amiga que conoce desde hace mucho tiempo. Hasta hace 10 días, Serena tomó prestado mi teléfono para tomar fotos y por casualidad encontró fotos de Adrián en el álbum. Su dedo se detuvo un momento y sonrió. Este chico es muy guapo, Elena, ¿lo conoces? Vi claramente el interés en sus ojos. No respondí y a regañadientes, busqué una excusa para irme. Aunque sabía que probablemente no tendrían ninguna conexión, esa noche no pude dormir. Una fuerte sensación de crisis me invadió como un maremoto, casi ahogándome. Serena era reconocida como la diosa de la academia, su rostro radiante y deslumbrante causó sensación desde el momento en que se matriculó. Pero siempre mantuvo una actitud despreocupada, actuando distante y cercana, fría y cálida. Durante sus 4 años de universidad, casi nadie le llamó la atención. Nunca imaginé que se interesaría por Adrián por una sola foto. Lo que me sorprendió aún más fue que cuando finalmente me armé de valor y decidí confesárselo, Adrián, habitualmente indiferente y frío, durante una videollamada conmigo, se enamoró a primera vista de mi compañero de piso a través de la pantalla del teléfono. Recuerdo sus ojos brillantes, sus cejas curvadas, como si ocultaran sus rasgos originales, y solo había una persona en sus ojos. Esa mirada me resultaba familiar. Fue amor a primera vista. Al día siguiente de la videollamada, Adrián tomó la iniciativa de llamarme y pedirme que lo ayudara a conquistar a Serena. Al teléfono su voz era tan profunda y agradable como siempre. Nunca me había gustado tanto nadie. Elena, por favor, ayúdame. Era la primera vez que me pedía un favor. Pero no percibí ni una pizca de súplica en sus palabras, parecía que llevaba tiempo asumiendo que no me negaría. Conmigo siempre confiaba en la victoria. Al darme cuenta de esto, una amargura y una pesadez surgieron juntas, extendiéndose por cada rincón de mi cuerpo. Pero, ¿qué podía hacer? No podía evitar que le gustara a otra persona, al igual que no podía evitar que me gustara él continua e infinitamente. Acepté. Acepté ayudarlo a encontrar a Serena, acepté ser esa ridícula casamentera. Lo que pasó después fue natural.
Por mi culpa, se agregaron en WeChat y chateaban hasta la medianoche todos los días. Adrián, que siempre me decía que estaba muy ocupado, se tomó 3 días libres específicamente para ver a Serena. Hoy fue su primer encuentro oficial. Pero a juzgar por lo que acababa de pasar, estos dos ya eran inseparables. Efectivamente, en cuanto se abrió la puerta del dormitorio, se oyó la voz de su compañera, Elena, ahora estoy con él. Genial. Respondí en voz baja fingiendo indiferencia mientras volvía a la cama y abría la computadora para revisar mi trabajo. Mi compañero de piso me dijo con una sonrisa, de verdad, gracias por ser tan buen casamentero. Mis dedos se congelaron al instante, me dolió el corazón y me temblaron las yemas de los dedos. Sí, los conocí gracias a mí. Fui quien le contó a Adrián todas las preferencias de Serena y le sugerí qué temas elegir para charlar. También fui quien le dijo a Serena que nunca había estado con otra mujer cerca de Adrián, que él estaba profundamente dedicado solo a ella. Durante esos 10 días, observé a Adrián cuidar atentamente de Serena, vi a Serena sonreír involuntariamente al hablar de Adrián y los vi enamorarse poco a poco. Varias veces, tarde en la noche, hundí la cabeza en la colcha, pero aún escuchaba el mensaje de voz en el teléfono de Serena, pórtate bien, no te trasnoches, buenas noches. La respiración era débil, con una sonrisa escondida, el tono profundo y sensual. Era el tipo de mimos y ambigüedad que jamás había experimentado. En ese momento me di cuenta de que me arrepentía. Incluso pensé que si le hubiera mentido a Adrián entonces, diciéndole que Serena ya tenía a alguien más que le gustaba, con su personalidad orgullosa, definitivamente se habría dado por vencido. Entonces tal vez aún tendría una oportunidad de agradecerte. Mi compañero de piso se me acercó por detrás y me rodeó los hombros con cariño, sacándome de mis pensamientos. Adrián y yo decidimos invitarte a cenar mañana, Elena. No te negarás, ¿verdad? Me dio un vuelco el corazón e instintivamente quise abrir la boca para negarme. Serena no me dio la oportunidad. Adrián regresa a la empresa pasado mañana. En cuanto me gradúe el mes que viene, me mudaré directamente a su casa. Si no ocurre nada inesperado, después de esta comida, probablemente los 3 no tendremos muchas oportunidades de vernos. Mi compañera de piso hundió la cabeza en mi cuello, acariciándome como a una niña mimada, rociándome su cálido aliento. Su tono era suave y tenue. Elena, a eso se refiere él también. Si anoche aún tenía un atisbo de esperanza, ahora creo entender a qué se refiere Adrián. En el restaurante de estofado cerca de la escuela, el caldo burbujeaba, humeante. Adrián pelaba camarones para Serena. Bajó ligeramente la cabeza, sus largos dedos retiraban las cabezas y colas de los camarones con limpieza y eficiencia, con cada movimiento serio y deliberado. De repente recordé que Adrián tiene una obsesión con la limpieza, sobre todo porque odia la sensación pegajosa y resbaladiza al pelar camarones, lo que le da mucho asco. El año pasado, para su cumpleaños, viajé 4 horas en autobús para verlo, compré un pastel, preparé una mesa llena de platos con torpeza pero con esmero, e incluso me quemé la mano. Adrián vio mi mano hinchada y roja, con una mirada compleja. Elena, si no sabes cocinar, no tienes que hacerlo. Antes de que pudiera decir nada, me agarró la mano y empezó a aplicarme ungüento, curando la quemadura poco a poco con cuidado. Adrián rara vez era tan amable conmigo, me sentí un poco aturdida y algo perdida. Mirando el plato de camarones en la mesa, pregunté por capricho, como mi mano no es la adecuada, ¿podrías ayudarme a pelarlos después? Adrián frunció el ceño y se negó sin dudarlo, con un deje de reproche en su mirada. Elena, sabes que tengo una obsesión con la limpieza. Con solo una frase el ambiente cambió por completo. Si hubiera sido antes, no me habría importado. Pero ese día, sin saber por qué, me sentía llena de dolor y las lágrimas corrían sin control. Al final, a pesar de mi mano herida y del dolor abrasador, pelé todos los camarones del plato. Y Adrián permaneció en silencio a mi lado, queriendo hablar varias veces, pero sin decir nada. Saqué mis pensamientos de la memoria y vi a Adrián colocando los camarones pelados al alcance de Serena, luego secándose las manos con un pañuelo húmedo antes de mirarme lentamente. En el momento en que mi mirada se cruzó con la suya, por fin lo comprendí. Lo hacía deliberadamente para que yo lo viera. La pequeña cicatriz de la quemadura del año pasado también creó una barrera entre él y yo. Ahora Adrián estaba desgarrando esa herida con sus propias manos,
esparciendo sal sobre la herida sangrante, todo con el propósito de hacerme rendirme por completo. Él sabía desde hacía tiempo de mis sentimientos por él, sabía que lo veía como algo más que un simple amigo. Me invitó a comer y peló camarones para Serena justo delante de mí. De esta forma, me decía que no albergara vanas esperanzas, que no perturbara más su vida. Un dolor agudo me golpeó el corazón. Bajé la cabeza evitando su mirada, la mano que sostenía los palillos temblaba ligeramente. Esta comida se me hizo inusualmente larga. Por mucho que me demostraran su cariño, mantuve la cabeza gacha y apenas hablé, hasta que de repente se oyó un fuerte alboroto en lo alto. Levanté la vista y vi a un chico con la cara roja disculpándose con Adrián. La idea general era que su mesa estaba jugando a verdad o reto, y el perdedor tenía que añadir a la chica más guapa de WeChat. Él no sabía que yo, Serena, tenía novio. Adrián parecía muy disgustado, pero no quería enojarse en público. El chico, consciente de su error, se disculpó un par de veces más y se fue malhumorado. Giré la cabeza para mirar a Serena. A Serena siempre le ha encantado el estofado, pero por desgracia, no le sienta muy bien el picante. En este momento su hermoso rostro está ligeramente sonrojado, finas gotas de sudor brillan en su suave frente y sus labios son intensamente seductores. Muchas miradas a su alrededor parecen posarse sutilmente en ella, y varios chicos aún tienen una mirada inquieta en sus ojos. Con el rabillo del ojo vi una figura alta y erguida que caminaba lentamente hacia mí. Las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente. El nudo de frustración en mi corazón parecía haberse aflojado considerablemente. La juventud es tener coraje, aunque ya hayas aprendido de tus errores, aún quieres probar suerte de nuevo. Mi corazón se conmovió y volví a mirar a Adrián. Efectivamente, su expresión se ensombreció una vez más. De repente, interesado, dejé los palillos y levanté el brazo, adoptando la postura de un espectador. Entonces vi al chico, cuando estaba a solo 1 metro de mi compañera de piso, rodearla y caminar directamente hacia mí. Me sobresalté. El chico me miró fijamente con los ojos brillantes y el rostro ligeramente inquieto, pero su sonrisa era pura. Hermana Elena, ¿puedo acompañarla? Me quedé atónita un momento y miré a Adrián instintivamente. No sé si fue una ilusión, pero su expresión parecía más fría que antes. Por un instante muchos pensamientos e imágenes cruzaron mi mente. En esta búsqueda unilateral de 10 años, no falté a los momentos de vacilación. Una vez vi con mis propios ojos cómo Adrián rechazaba a las chicas que se le confesaban, sus métodos, decididos y despiadados, casi no dejaban lugar a los sentimientos. Así que albergué con celo mi amor por él, aguantando en silencio, convirtiéndome voluntariamente en su amable y considerada amiga. Pero mi pasión no recibió respuesta alguna, solo su frialdad y moderación. Con el tiempo el dolor y el agotamiento del amor no correspondido casi me aplastaron. En ese momento me enteré de que no me habían admitido en la misma universidad que a él, y las emociones reprimidas alcanzaron su punto álgido, haciéndome pensar en rendirme por primera vez. No vino el día de la cena de despedida. Al final, un compañero me lo confesó. Después de rechazarlo, se veía muy decepcionado, pero insistía en acompañarme a casa. Lo pensé y como ir a mi casa inevitablemente implicaba pasar por la de Adrián, de alguna manera acepté. La luz de la luna esa noche era hermosa. El compañero caminaba a mi lado, intentando por todos los medios encontrar algo de qué hablar. Respondí con seriedad a cada palabra que decía, hasta que vi esa puerta tan familiar. No pude evitar detenerme en seco y alcé la vista para ver a Adrián de pie en el balcón, mirándonos con frialdad. Después de llegar a casa y terminar de ducharme, tumbada en la cama jugando con el móvil, me di cuenta de que alguien había grabado un vídeo de un compañero de clase confesándose conmigo, y lo había subido al chat del grupo. El vídeo tenía demasiado ruido para oírse con claridad, y al final de la grabación, me veía saliendo de la habitación privada con él. Los compañeros que no habían venido por diversas razones empezaron a armar un alboroto en el chat del grupo. Justo entonces recibí un mensaje de Adrián: ¿quieres repetir un año? Entendí de inmediato el otro significado de sus palabras: quería asistir a la misma universidad que yo. Aunque no lo dijo explícitamente, para mí, esa era la señal que quería transmitirme. De repente sentí como si la lluvia refrescara mi corazón tras una larga sequía, pero al mismo tiempo, me dolía un poco. Siempre parece hacer esto,
después de que voy acumulando decepciones poco a poco, me devuelve la esperanza. Así que ahora, en este momento cuando tiene novia y está decidido a usar esta comida para romper lazos conmigo, ¿qué significan las señales en su mirada? Pensando en esto me quedé sin aliento. Justo cuando intentaba mirarlo a los ojos con más atención, Serena se giró de repente, bloqueándome parcialmente la vista, y luego tomó su mano, entrelazando sus dedos. Adrián pareció sobresaltado por un momento, luego bajó la cabeza para mirarla, con las cejas y la mirada suavizadas. En ese instante me di cuenta de que la última pizca de esperanza que albergaba en mi interior se había derrumbado por completo. Curiosamente mi corazón estaba más tranquilo que nunca. Bajé la vista, retiré la mirada y miré al chico frente a mí. Sorprendido por nuestro contacto visual, el chico se puso aún más nervioso y tartamudeó mientras repetía lo que acababa de decir. Hermana Elena, ¿puede seguirme? Al oír esto, los presentes estallaron en carcajadas. Parecía que aún no lo había entendido bien. Alguien que lo conocía sonrió y le recordó, Noah, ¿te confesaste con alguien más, porque sigues dejando que otros te persigan? Me miró con la mirada perdida, como si por fin hubiera comprendido algo, y su rostro se puso rojo hasta las orejas. Sí. Vale. Lo interrumpí. Esta vez, no presté atención a la expresión de Adrián. Entre la ruidosa charla, observé en silencio a Noah, viendo cómo su nuez se movía una vez, y el enrojecimiento de las puntas de sus orejas se extendía gradualmente a la raíz y al cuello. Sonreí y no pude evitar repetir, de acuerdo. Me di cuenta de que Noah era realmente la persona que más se sonrojaba. Después de que dije que sí, Noah, con la cara tan roja que parecía que iba a sangrar, me apartó y me llevó a una pastelería cercana. Pedí varios postres y los puse delante de mí. Ante mi mirada atónita, bajó la mirada y apretó con fuerza la cuchara que tenía en la mano. Después de un rato por fin levantó la vista, sonriendo con dulzura. Vi que apenas comiste nada en el restaurante de Hot Pot antes. Dicen que comer postre te levanta el ánimo. Lo miré. De repente me di cuenta de que en esa cena, en la que no quería quedarme ni un segundo, había alguien no muy lejos observándome en silencio. Vio la vergüenza y la incomodidad que no podía expresar, vio la soledad y la desolación que me esforzaba por ocultar, así que me llevó lejos. Sentí como si me hubieran conmovido suavemente. Comer postre realmente me levanta el ánimo, estuve de muy buen humor todo el día. Por la noche Noah y yo paseamos juntos por el parque. El viento nos hacía ondear la ropa y el atardecer teñía las nubes de un rojo intenso, superponiéndolas unas sobre otras. Noah me tomó la mano con cuidado. Incliné la cabeza para mirarlo, pero solo vi su rubio perfil y las puntas de sus orejas enrojecidas por la puesta de sol. Este buen humor duró hasta que Adrián me envió un mensaje de WeChat preguntándome dónde estaba. No respondí. No volvió a preguntar. Respiré hondo como si intentara expulsar toda la frustración acumulada de todos estos años. Noah y yo nos quedamos fuera hasta muy tarde antes de volver a la residencia. Después de lavarme, empecé a revisar mi tesis. Solo después de revisarla a fondo, ajustar el formato y enviársela a mi asesor por correo electrónico, finalmente abrí el teléfono. Noah me envió un mensaje de WeChat, a las 11 de la noche preguntándome si estaba libre mañana. Tras dudarlo un momento, respondí, estoy libre mañana. Respondió rápidamente, buenas noches. Me quedé atónito por un momento, miré la hora, eran las 3 de la mañana. Me quedé mirando el mensaje de WeChat un rato, y de repente pensé en algo y sonreí. Después de beberme un vaso de leche, pensé en irme a dormir, pero encontré la cama de Serena vacía, con la manta perfectamente doblada. Esta noche Serena no regresó. Al día siguiente dormí hasta las 10 de la mañana. Después de levantarme y lavarme, empecé a maquillarme frente al espejo. Justo cuando me estaba pintando los labios, de repente oí el sonido de una llave girando en la puerta. Serena había vuelto. Me miré en el espejo con expresión serena, sin arrugas en los ojos. La última vez que los vi besándose, me dolía tanto el corazón que apenas podía respirar. Sentía como si todo mi cuerpo se desarmara y volviera a armarse, como si mis huesos se aplastaran y luego se reconstruyeran uno a uno. Pero anoche, sabiendo que estaban juntos, posiblemente haciendo cosas aún más íntimas, mi corazón solo sintió un ligero dolor amargo.
El dolor desgarrador que imaginaba nunca llegó. Incluso me dormí enseguida y pasé una noche sin sueños. No sé si esto significa que finalmente dejé ir a Adrián y me perdoné, pero sé que es un buen comienzo. Apreté los labios difuminando el labial poco a poco, cuando la voz ligeramente cansada de Serena llegó a mis oídos. Ya ha vuelto a la empresa. Giré la cabeza y vi el rostro pálido de Serena, parecía completamente agotada. La miré sorprendido y extendí la mano para comprobar si tenía la frente caliente, pero mi compañera de piso apartó la mirada, evitando mi contacto. Estoy bien. Fruncí el ceño profundamente. Serena me miró fijamente con la voz algo tensa al decir, anoche me acosté con él. La miré y no dije nada. Después de un buen rato, el rostro de Serena de repente mostró una emoción muy compleja. Elena, ¿existe alguna posibilidad entre tú y Noah? Guardé silencio, estaba considerando seriamente la posibilidad. Después de un momento, la miré a los ojos y sonreí, sí. Serena estaba un poco aturdida, la tristeza de sus ojos se desvaneció, reemplazada por una sensación de alivio. Cuando bajé encontré a Noah esperándome en la puerta del dormitorio. Llevaba leche de soja y bollos en la mano izquierda, y gachas en la derecha. Era de hombros anchos y piernas largas, de pie como una figura de cartón a tamaño real, atrayendo las miradas de admiración de muchas chicas. Me acerqué y le pregunté, ¿cuándo llegaste? Noah me vio con sus largas pestañas caídas y ruborizado, dijo, no esperé mucho. Luego añadió rápidamente, compré 2 tipos de desayuno, tú eliges el primero, yo me como el otro. Lo miré con indiferencia y dije, quiero tomar gachas. Tras decirlo me quedé atónito. Noah también estaba atónito, su mirada ardiente se posó en mi rostro, su nuez se movió ligeramente y su rostro se puso aún más rojo. No esperaba que el lugar al que Noah me llevó fuera el acuario. La iluminación interior era tenue, con algas y corales simulados a ambos lados de la pasarela. Varios peces rondaban cerca del túnel, aparentemente curiosos por los humanos. Golpeé el cristal del tanque y de repente una pequeña medusa transparente salió disparada. No pude evitar curvar la comisura de los labios. Giré la cabeza para hablar con Noah y lo encontré con el teléfono en la mano, tomándome una foto. Arqueé una ceja y me incliné para ver. La foto era de medio cuerpo, la chica llevaba un vestido blanco con las clavículas y los hombros al descubierto con una piel clara y translúcida que contrastaba maravillosamente con el azul del mar. Algunos mechones de cabello se levantaban ligeramente, dándole una belleza natural y despeinada. Se notaba que quien tomaba la foto era habilidoso, la iluminación estaba bien manejada y el ángulo elegido era excelente. Giré la cabeza y sonreí, así que sí que eres bueno tomando fotos. Las palabras se detuvieron de golpe. Los ojos de Noah eran profundos, mirándome de cerca. Tan cerca que podía sentir su cuerpo tenso, su aliento cálido y su agradable aroma. De repente sentí que mi rostro se calentaba y mi respiración se aceleró. Alrededor de las 6:30, Noah y yo decidimos tomar el autobús de vuelta a la escuela. La ventana estaba abierta y el viento me silbaba en los oídos. No dejaba de recordar el momento en que los labios de Noah casi rozaron los míos, pero se contuvo y se dio la vuelta. Estaba un poco sin aliento en ese momento, diciéndome con seriedad que podía esperar. No pude evitar girar la cabeza y vi a Noah sentado erguido con aire serio y la mirada fija al frente. Parecía todo un caballero. Recordé que anoche, tras volver a la residencia, fui al foro de la escuela a buscar su nombre y encontré muchas confesiones de chicas, algunas incluso con detalles sobre él, como en qué competiciones había participado y qué premios había ganado. Tras observarlo un rato, de repente le pregunté ¿por qué te gustó? Noah pareció sorprendido de que le preguntara eso y se quedó atónito por un momento. Lo miré a los ojos mordiéndome el labio con fuerza. ¿Eres excepcional, ¿por qué te gusto? Las bonitas cejas de Noah se fruncieron con fuerza, su rostro mostraba una seriedad que nunca antes había visto. Hermana Elena, ¿por qué piensas así? Lo miré sin decir palabra. Noah apretó los labios con fuerza un instante y luego suspiró. La primera vez que te vi, no fue en el restaurante de ollas calientes, sino en el acuario. Me quedé atónita. El acuario, dijo Noah en voz baja. Ese día sostenías 2 brochetas de espino confitado, como si esperaras a alguien. Vi cómo tu expresión cambiaba de esperanzada a decepcionada,
con las comisuras de tus ojos enrojecidas, pero te contuviste. Hasta que una niña pequeña te chocó accidentalmente, tapándose la nariz y llorando a gritos de dolor. Te agachaste nerviosa, y le diste pañuelos para que se secara las lágrimas. Mientras te limpiabas, tus propias lágrimas empezaron a caer sin control. Así tú y la niña lloraron juntas, secándose las lágrimas con pañuelos. Cuando ya no podían llorar más, compartieron una brocheta de espino confitado. La sensación que me diste en ese momento. Noah se detuvo, pensó en algo y se sonrojó de nuevo, con una mezcla de lástima y ternura. Bajé la mirada, sintiendo un rubor inexplicable en la cara. Recordé que en ese momento Adrián estaba de viaje de negocios cerca. Después de terminar su trabajo y antes de irse, prometió acompañarme al acuario. Lo esperé con todas mis fuerzas durante mucho tiempo, pero recibí un mensaje suyo cancelando su cita. Lo siento, me desperté tarde y temí perder el tren de alta velocidad, así que me fui primero. Adrián jamás interrumpiría sus planes para mí. Levanté la vista y miré a Noah, sin imaginar que me conociera desde entonces. Noah me miró con calma, con ojos tiernos. Más tarde, cuando la academia dio una conferencia especial, te vi hablando en el escenario y me di cuenta de que eras Elena, la estudiante de último año del departamento de finanzas. Ya eran más de las 9 de la noche cuando regresé al dormitorio. Las luces estaban apagadas y el ambiente estaba completamente oscuro. Parecía que Serena se había acostado muy temprano hoy. Yo tampoco encendí la luz. Cerré los ojos y hundí la cara en la almohada, las emociones me abrumaban casi sin control. Fue solo hoy que me di cuenta de que, después de todos estos años persiguiendo a Adrián, había sido insegura. Aunque me había ido muy bien, su constante frialdad y descuido, sus ocasionales bromas, me dejaban agotada, dudando y negándome constantemente como un insecto encapuchado, encerrándome en mí misma, encogiéndome, incapaz de ver un rayo de luz. Nunca pensé que alguien llamado Noah aparecería, diciéndome lenta y solemnemente, «Eres genial, ¿por qué no puedo gustarme?». Sentí como si me hubieran escaldado el corazón, y luego, poco a poco, pequeñas briznas de calor se extendieron. Respiré hondo, me incorporé, abrí WeChat y publiqué una actualización con el texto «Tú también eres muy buena», acompañado de la foto que Noah tomó hoy. En cuestión de segundos, recibí un mensaje de Adrián por WeChat, «¿Lo llevaste a ese acuario?». Inmediatamente después, otro mensaje, «¿Están juntos?». El interrogatorio en esas dos frases era demasiado obvio, incluso con un sutil toque de celos. Al segundo siguiente Adrián me llamó directamente. Al mirar el número en la pantalla, tan familiar que se me había grabado en el corazón, fruncí el ceño. Antes podía estar contenta medio día con solo un mensaje superficial de WeChat, pero ahora que llamaba de forma proactiva, sentía una extraña resistencia en mi interior. Parecía que incluso había perdido el interés en hablar con él. Me quedé mirando la serie de números unos segundos, bajé la vista en silencio y presioné el botón de colgar. El teléfono sonó varias veces más, pero colgué sin dudarlo cada vez. Después de varias repeticiones me impacienté un poco y escribí, «Estoy en la residencia, tu novia está durmiendo». Esa frase pareció una especie de cambio. Adrián finalmente se tranquilizó. Con el tiempo Noah y yo nos hicimos cada vez más amigos. Comíamos juntos todos los días, íbamos a la biblioteca a leer, paseábamos por el parque y veíamos películas recién estrenadas. Poco a poco, él y yo nos fuimos familiarizando. Ahora, aunque no hablemos, no nos sentimos incómodos, pero cuando hablamos, siempre hay mucho que decir. Nuestra relación es como una hoja de papel que no se ha roto. Al contrario, algo parece haber salido mal entre Adrián y Serena. Ya casi no los veo llamarse, y el ambiente cariñoso que solían tener ha desaparecido como la marea baja. En apariencia, Serena actúa como si nada pasara, riendo y charlando, pero varias veces, a altas horas de la noche, la he oído sollozar ahogadamente. Probablemente lo supuse, quizá fue por mí. Tras dudarlo mucho, saqué a Adrián de la lista negra y lo llamé. La llamada se conectó enseguida, y al oír su voz algo ronca, las palabras que había preparado se me atascaron de repente en la garganta. Dijo, «Elena, por fin accediste a responder a mi llamada». Me quedé aturdida por un momento. Solía decirle esto a menudo. Pero mi tono en ese momento era más cauteloso, más impotente, como si el orgullo y el amor propio me hubieran arrancado de los huesos, aplastado poco a poco, y luego humillado hasta convertirme en polvo.
Por suerte, alguien apareció justo a tiempo y me rescató. El rostro claro y amable de Noah cruzó por mi mente, e inconscientemente curvé la comisura de los labios. Elena, ¿me escuchas? La voz de Adrián se volvió más ronca. Recuperé la consciencia. ¿Qué acabas de decir? Guardó silencio. Pensé un momento y dije con calma, Adrián, me gustas desde hace 10 años. Una respiración pesada salió del otro lado, y al cabo de un momento, Adrián dijo, lo sé. Aunque lo sospechaba desde hacía tiempo, oírlo admitirlo en voz alta todavía me hacía doler el pecho con fuerza, como si me lo hubieran atravesado con un objeto contundente. No por él, sino por mis 10 años de admiración secreta, oscura y burlesca. Respiré hondo con tono firme, pero después de esa comida, me di cuenta de que ya no me gustabas. Ahora solo tengo mis bendiciones para ti, y ha aparecido alguien a mi lado a quien quiero aferrarme con fuerza y no soltar nunca. Suspiré suavemente y continué, Adrián, ambos deberíamos apreciar a la persona que tenemos a nuestro lado. Esta vez, Adrián guardó silencio aún más tiempo. Tanto que pensé que no volvería a hablar, hasta que finalmente me preguntó en cierto tono, Elena, ¿estás con él solo para vengarte de mí? Las palabras de Adrián me dejaron un poco sofocada. No era culpa ni vergüenza de que se descubrieran mis sentimientos, sino una frustración profunda y sofocante en mi corazón. Me preguntaba constantemente qué tan bajo e indigno había sido durante estos 10 años, para que Adrián asumiera con tanta naturalidad que sacrificaría mis sentimientos para vengarme de él. Aunque lo bloqueé de nuevo justo después de que dijera eso, la frustración en mi corazón permaneció. Ese día, después de que Noah y yo termináramos de ver una película y estuviéramos casi en la entrada del dormitorio, esa frase me vino a la mente de golpe. Me distraje un momento y tropecé con una piedra. Mi rodilla se dobló al estar a punto de caer, pero por suerte unas manos me sujetaron con firmeza. Al encontrarme con la mirada preocupada de Noah, le dediqué una pequeña sonrisa. En ese momento un dolor agudo me recorrió el tobillo y jadeé instintivamente. ¿Te torciste el tobillo? Noah frunció el ceño. Asentí. Noah me ayudó a sentarme en un banco cercano y me levantó el pie para revisar la lesión. Por suerte no está dislocado, hermana Elena. Déjame masajeártelo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un frío intenso en el tobillo. Me sujetó suavemente el tobillo, amasándolo con suavidad y ritmo. Sentí un ligero hormigueo y dejé escapar un breve jadeo. Noah se detuvo de repente y desde mi ángulo pude ver cómo su nuez se movía ligeramente. No pude evitar sentir que mi cara se sonrojaba un poco. Finalmente el dolor en el tobillo disminuyó poco a poco, y oí a Noah preguntar en voz baja, «Hermana Elena, ¿todavía te duele?» «No, ya no me duele». Hablé y me di cuenta de que tenía la voz un poco ronca. Noah pareció sonreír, me puso el pie en el suelo con suavidad y me miró. Bajo la luz de la luna, sus ojos eran profundos, el puente de su nariz prominente, sus labios rojos y su mirada serena y concentrada. Lo miré y de repente una idea me cruzó la mente. No supe quién hizo el movimiento ni quién respondió a quién, pero en un abrir y cerrar de ojos, ya lo había abrazado por el cuello y sus manos me sujetaban por la cintura. Este fue nuestro primer beso. No sé cuánto tiempo pasó antes de que se apartara un poco, respirando con dificultad, con su mirada tan ardiente en mi rostro que casi me derrite. Un nervio en mi mente se quebró por completo con un chasquido agudo ante su susurro apenas audible. Separé los labios queriendo decir algo cuando de repente una mano enorme me agarró del brazo y me levantó del banco con fuerza. Solté un gemido de dolor. Al girar la cabeza, me encontré con unos ojos carmesí que me resultaban familiares. Para ser sincero, me sorprendió mucho ver a Adrián. Sobre todo porque su rostro estaba pálido con los ojos llenos de sorpresa y rabia, como si le hubiera hecho algo imperdonable. Me pareció absurdo y risible. Estuvo acostumbrado a mi dedicación inquebrantable durante 10 años, acostumbrado a mi bondad desinteresada. Pero cuando dejé de ser humilde y transigente, cuando mis ojos ya no lo miraban, volvió a sentirse disgustado. Lo que es aún más ridículo es que puede ser distante e indiferente conmigo poniendo límites claros, pero no me permite soltarme por mi cuenta, liberarme de la indulgencia desesperanzada. Es como si no soportara verme bien. El brazo que Adrián me agarraba empezó a sentirse incómodo, y miré hacia un lado, efectivamente estaba rojo.
Intenté mover el brazo, pero me agarró con más fuerza, impidiéndome soltarme. Me miró un instante, luego desvió la mirada, fulminando ferozmente a Noah, con los ojos llenos de intensas emociones, como si quisiera devorarlo. Fruncí el ceño y me giré ligeramente para ponerme frente a Noah. Adrián se quedó atónito por un momento con los ojos aún más rojos. Tras mirarme un rato, dijo con voz ronca: «Elena, nos conocemos desde hace 10 años, ¿cuánto hace que lo conoces? Y ya lo proteges así». Lo miré con voz tranquila: «Noah es mi novio». Adrián se quedó paralizado. Miré sus labios pálidos y le recordé que me apretaba la mano con mucha fuerza. Adrián recobró el sentido y me soltó el brazo lentamente. En cuanto me soltó, flaqueé de repente y me tambaleé, cayendo justo en los brazos extendidos de Noah a mi derecha. Un dolor punzante me golpeó en el tobillo. Miré el tobillo hinchado y entonces me di cuenta de que, después de que Adrián me hubiera sacado del banco hace un momento, parecía que me lo había dislocado. De repente me dieron ganas de reír, y entonces me reí a carcajadas. Adrián me miró el tobillo, dándose cuenta de algo, una pizca de impotencia brilló en sus ojos. Tras un largo instante movió los labios. «Lo siento». Ya no quería lidiar con él, así que tiré de la manga de Noah y le dije: «Llévame al hospital». Noah asintió de inmediato y se agachó frente a mí: «Te llevaré». Justo cuando estaba a punto de subir, una mano se extendió de repente y se detuvo bruscamente. Las yemas de los dedos temblaban mientras flotaban a solo unos milímetros de mi muñeca. Levanté la vista y me encontré con la mirada de Adrián. Sus ojos fríos parecían tontos y algo confundidos en ese momento. Después de un rato, retiró la mano y dijo con voz ronca: «Elena, te llevaré al hospital». Decliné rápidamente la oferta. «No hay necesidad de molestarte, gracias». Tras decir eso, me apoyé en el hombro de Noah, rodeándole el cuello con los brazos y dejándome cargar sobre su espalda. Al llegar a la esquina, miré a Adrián. Llevaba camisa blanca y pantalones negros, y permanecía inmóvil observándonos. Su figura era alta y esbelta, pero irradiaba una profunda sensación de desolación. Tomamos un taxi a un hospital cercano. El médico me ayudó a realinear los huesos, me recetó un medicamento para estimular la circulación y dispersar los moretones, y luego nos miró con indiferencia a Noah y a mí antes de recordarme que descansara bien durante las próximas 2 semanas y evitara cualquier ejercicio extenuante. Tenía la cara roja desde que bajé del taxi. Apreté suavemente mi cara contra la espalda de Noah, sintiendo su calor corporal, y lo oí decir: «Hermana Elena, por ahora, ¿por qué no se muda al lugar que alquilé?». Las palabras del médico pasaron por mi mente en un instante, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Eh? ¿Vivir contigo?». Los pasos de Noah se detuvieron, su tono sonriente. «Lo que quiero decir es que tu dormitorio está en el 4º piso y tienes una lesión en el pie, así que subir escaleras es un inconveniente. El lugar que alquilé tiene ascensor y un ambiente agradable. Si te mudas, puedo cuidarte durante el día. En cuanto a las noches…». Noah rió entre dientes. «Me mudo de nuevo a la residencia». Mi cara se puso roja al instante y respondí suavemente con un tarareo. Cuando regresé a la entrada del dormitorio, ya eran alrededor de las 11:30, y no esperaba que Adrián todavía estuviera allí. Me vio, abrió la boca como para decir algo, pero fruncí el ceño y giré la cabeza. Al pasar junto a él, Noah me dijo de repente: «Elena, solo empaca algo de ropa para esta noche, tengo todo lo demás en casa. Te recogeré mañana por la mañana». Giré un poco la cara y vi el cuerpo de Adrián temblando con fuerza. «De acuerdo», dije. Cuando Serena supo que me mudaba a la casa que alquilaba Noah, no se sorprendió mucho. Simplemente sonrió y dijo: «Noah es un hombre muy bueno». Vi cómo su rostro recuperaba gradualmente su expresión y le pregunté: «¿Tú y él?». «Rompimos». Parecía saber lo que le iba a preguntar, su expresión era muy tranquila, su mirada inmutable. «Desde aquella noche, cuando te llamó 13 veces, decidí que ya no me gustaría. Al día siguiente rompí con él». Me quedé atónita por un momento. «¿Cómo lo supiste?». Obviamente no respondí. Serena apretó los labios y dijo: «Una vez descubrí sin querer que pusiste un tono especial de historia de amor solo para sus llamadas». Me quedé callado sin decir nada. Ella sonrió y después de eso, el tono de llamada no volvió a sonar.
Debiste haberlo bloqueado. Asentí. Esa noche no solo lo bloqueé, sino que también cambié el tono de llamada para que desapareciera. La mirada de Serena se posó en mi rostro un rato antes de suspirar suavemente. Elena, él no merece mi cariño, ni el tuyo. Debo decir que Noah es muy bueno cuidando de la gente, al menos a mí me cuida bien. Viviendo en su casa poco más de medio mes, además de prepararme para mi defensa de graduación, me la pasaba jugando videojuegos y comiendo lo que Noah preparaba, subiendo varios kilos. Dejé el espejo con profundo resentimiento y miré a Noah, que me estaba pelando una naranja. Había estado yendo y viniendo del dormitorio estos días, con el rostro mucho más delgado, de contornos suaves, indescriptiblemente guapo. Parpadeé, me abalancé y hundí la cara en los brazos de Noah murmurando, cuando mi pie sane por completo, definitivamente quiero bajar de peso. Noah sonrió sin estar de acuerdo ni en desacuerdo, y me dio un gajo de naranja. De repente empezó a llover con fuerza por la noche. En cuanto Noah salió con un paraguas, cerré los ojos brevemente y susurré, esta noche no vuelvas, ¿de acuerdo? Noah me miró fijamente un instante. Al ver que no dije nada de arrepentimiento, apretó el mango del paraguas con más fuerza y respondió con voz ronca, de acuerdo. En plena noche me despertó un trueno sordo. Al girar la cabeza vi que Noah a mi lado seguía durmiendo profundamente. Curvé los labios con la intención de volver a dormirme, pero al levantar la vista noté que la ventana no estaba bien cerrada y que la fina llovizna del exterior se colaba por ella. La última vez Noah tenía miedo de que me hiciera daño, así que me compró un zapato de yeso por internet. Pero mi lesión en el pie no fue especialmente grave y casi ha sanado en las últimas 2 semanas, así que ahora puedo caminar varios pasos sin usar el zapato de yeso. Me puse el camisón y estaba a punto de cerrar la ventana cuando miré hacia abajo y vi una figura familiar. Mi dedo se detuvo. La noche era profunda, sumida en la oscuridad, y a la tenue luz de la calle vi su rostro pálido y el destello de un cigarrillo en la punta de sus dedos. Estaba fumando. Adrián me cae bien desde hace 10 años, sabiendo que no suele fumar, solo cuando está molesto en sus momentos de mayor irritación, fuma así. Durante ese tiempo lo veía cerca de mi casa todos los fines de semana. Parecía tan ocioso que me dio la impresión de que estaba desempleado. Sabía que Adrián también me había visto. Pero ya no quería mirarlo. Cerré la ventana y corrí las cortinas. Luego caminé lentamente hacia la sala y me serví un vaso de agua. Después de eso oí sonar el teléfono de la mesa de la sala, el que había dejado allí la noche anterior. Era un número desconocido. Guardé silencio un momento, suspiré y aún así contesté. La voz al teléfono era baja y ronca, con un dejo de confusión bajo la moderación. No dijo mucho, solo me llamó repetidamente, Elena, Elena. De repente me sentí un poco triste. Esta tristeza no era lástima ni dolor ni odio, sino una sequedad momentánea en mi corazón, como si solo la palabra tristeza pudiera describirla. De repente recordé la letra de Love Story, porque ambos éramos jóvenes cuando te vi por primera vez. Porque cuando te vi por primera vez, ambos éramos muy jóvenes. A primera vista me atrajo ese chico frío y taciturno, que fingía pasar por la puerta de su aula con indiferencia, estudiando vocabulario día y noche solo para entrar. En aquel entonces no me importaba el resultado, con solo verlo de lejos sentía alegría. Más tarde me volví cauteloso y ansioso, admirándolo como a un dios. Y él ni me rechazó ni se acercó. Poco a poco comprendí que el dolor que me causaba era casi igual al asombro y la fuerza que una vez me dio. Ahora todos mis sentimientos por él, en ese preciso instante, mientras me llamaba una y otra vez, se desvanecieron milagrosamente por completo. Por fin escuché mi propia voz, Adrián, antes me gustabas muchísimo. Pero ahora de verdad, ya no te quiero. Después de colgar, me volví a acostar en la cama. De repente un brazo me rodeó la cintura acercándome a él, y mi cabeza se apoyó en su pecho. Una nueva cadena de fideos acababa de abrir abajo. Escuché que es una tienda con una década de antigüedad, con sabores deliciosos y muchísima clientela habitual. ¿Qué tal si lo probamos para desayunar mañana? El tono de Noah era muy tranquilo, pero aún así capté un ligero apretón de dientes. Levanté una ceja y dije rápidamente que no. Noah se detuvo un momento, me alborotó el pelo y dijo, ¿cómo? ¿No te gustan los fideos?
Levanté la cara, extendí la mano para rodearle el cuello y contuve la risa mientras decía, claro, no me gustan, solo me gusta comer gachas.